Senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, Presidenta. Pues estamos aquí nuevamente con la devolución de esta minuta. Desafortunadamente montaron el mismo show en la Cámara de Diputados, recibieron a expertos, recibieron a académicos y los hicieron perder el tiempo, como ya es costumbre del oficialismo. Y qué vergonzoso, de verdad. Esto es lo que dicen es el país más democrático del mundo, el que solo simula democracia, pero realmente no existe en ninguna de las condiciones que hemos observado. Hoy tenemos nuevamente esta minuta con nosotros y seguimos teniendo los mismos problemas. No corrigieron los problemas graves. Se restringe el alcance del interés legítimo. Menos personas y colectivos, sobre todo los más pobres y vulnerables, podrán promover amparos y serán admitidos mucho menos. Esto no quedó claro, debería ser valorado. Ustedes pusieron a los jueces, entonces hoy deberían confiar en el Poder Judicial. Si ya tienen al Poder Judicial, ¿por qué quieren amarrarlo todavía más? ¿No confían en su Poder Judicial? Para que cada uno de ellos valorara cada uno de los casos en específico en donde está el interés legítimo. Sin embargo, aquí aumenta los supuestos también para impedir la suspensión. Cuando un permiso o concesión otorgado por la autoridad sea revocado o concedido, los negocios no podrán estar funcionando mientras se resuelve el juicio de amparo. Cuando la autoridad congele o retenga cuentas y activos financieros, las personas tendrán que mostrar la licitud de los recursos, violando la presunción de inocencia y la carga de la prueba por parte de la autoridad. Cuando exista orden de aprehensión por delitos que ameriten la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, no podrá detenerse la detención de la persona ni tampoco sustituir la medida. Y en la ejecución de sentencia se agrega en el texto legal la excepción para cumplir sentencia alegando imposibilidad jurídica o imposibilidad material. Solo le dan excusas a la autoridad para proteger al ciudadano. Esta ley es más poder al poder y menos acceso a la justicia al ciudadano. Esa es la realidad, aunque le llamen como le llaman. Pero el propósito del oficialismo es muy claro. Quebraron al país y ya no saben cómo y de dónde tener recursos. Por eso siguen con este asunto de la retroactividad para cobrar los créditos fiscales que están pendientes. Son casi 200,000. Imagínense, más de 2 billones de pesos. ¿Pero qué creen? De ahí prácticamente todos, salvo algunos, todos los demás 190,000 son de microempresas, de pequeños comercios. Porque así está el país, el 80%, más del 80% de los empleos y de la economía la mueven las pymes. Ese es el tema. Aquí tuvimos efectivamente ese artículo Huerta, pero allá tienen el artículo Flores. Claro, Flores va a tener de recompensa un nuevo partido político. Ya se lo ganó. Francamente, haciéndole este trabajo sucio al oficialismo, porque lo que quieren es recaudar dinero. Y la pregunta es, cuando se acaben todos los caminos, ya se acabaron los fideicomisos, todos los fondos de estabilización, cuando cobren estos créditos, ¿qué más van a querer? ¿Las reservas del Banco de México? ¿Eso van a querer? Porque gastan muy mal, no saben gastar. Hay opacidad, hay discrecionalidad. Y justamente cuando ya no saben qué hacer, esto hay que reservarlo como información que tiene por seguridad que resguardarse por muchos años. Ya tienen todo, tienen el Poder Judicial, van a tener a los magistrados administrativos. ¿Qué va a tener la población realmente? Hoy estamos ante una situación verdaderamente complicada para la población. Y también dicen, es que corregimos un asunto que tiene que ver con una redacción. Esta redacción está peor, realmente. Solamente la presidenta dijo, no, es que eso no iba. Claro que iba,
porque ya hicieron cuentas y necesitan dinero. Ese es el tema, la voracidad de Morena. Si obligas a un juez a decidir si una suspensión o una sentencia al interés social o al quejoso, la salida fácil, obligada, es el interés de la mayoría, porque justo el amparo es una medida contramayoritaria, una medida en beneficio del individuo. Es la persona versus la autoridad que dice representar el interés social. Hoy tenemos menos recursos legales y más control del Estado. Eso es lo que ustedes han logrado con esto. Es una vergüenza, pero ya no tienen pena, ya están muy descarados. Realmente es cínico lo que estamos hoy viviendo, quitarle poder. Ustedes lucharon por más acceso a derechos. Cuando decían que en el neoliberalismo no había cosas, había intereses, derechos para la colectividad. Hoy los colectivos medioambientales no van a tener acceso. Hoy necesitaría una mujer estar embarazada actualmente para poder pedir su derecho de libre decisión. Hoy ustedes, por esos derechos que lucharon, los están cancelando por su voracidad y por su mal ejercicio de las finanzas públicas. Gracias, presidenta. Aquí lo que está en discusión de fondo son dos visiones del mundo, dos visiones de país. Una visión en la que los que hoy son oposición creían que ellos eran dueños de México y que por lo tanto podían disminuir al Estado a su más mínima expresión para entregarle todos los recursos, todo el poder, todo el manejo únicamente al mercado que según ellos iba a distribuir riqueza, iba a generar mayor estabilidad y mayor equidad. Lo cierto es que después de 40 años de triste y oscuro neoliberalismo, este país solamente parecía empobrecerse más y más y más y más. Y fue hasta el año 2018 cuando el pueblo de México organizado logramos que llegara a la presidencia el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy logramos que llegara a la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien sin duda está haciendo una administración clara, transparente de frente al pueblo de México, y hoy podemos decir ya que cerca de 14 millones de personas en nuestro país han logrado escapar de la terrible trampa de la pobreza. Y era normal que una figura tan importante como la figura del amparo tuviera adecuaciones, tuviera que tener estas adecuaciones que a lo largo de 150 años que tiene esta figura en nuestro país, tenía que sufrirlas, tenía que tener estas adecuaciones a nuestra realidad. Dicen las personas que me antecedieron en la palabra que esto es un pacto del desamparo. Dicen que esta reforma va encaminada en contra de las y los empresarios, y esto es absoluta y categóricamente falso. Lo que se está haciendo con estas reformas a la figura del amparo es definir claramente qué es el interés legítimo. Era un hecho que en primer lugar había activismo judicial en materia de amparo y que había un abuso de esta figura del interés legítimo. Por ejemplo, ¿qué tendría que estar haciendo una persona de Sonora litigando un asunto en Chiapas, un asunto en Oaxaca, cuando no le pareciera una obra pública? Porque no nos engañemos, lo que les duele al final de todo es que se hayan logrado grandes obras de infraestructura en nuestro país. Y como se trataba de tener a un Estado subyugado, mientras unos cuantos oligarcas se apropiaban de los bienes del pueblo, pues querían tener al Estado en su más mínima expresión. Hoy tenemos un Estado sólido, hoy tenemos un Estado encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien sin duda le da legitimidad al Estado mexicano. Y decía la senadora, una senadora que me antecedió en la palabra, que nos preciamos de que México es el país más democrático del mundo. Y sí, cada vez hay más democracia en nuestro país, porque ustedes, la oposición, van a poder participar
en el ejercicio de revocación de mandato que impulsará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, donde quienes importan, el pueblo de México, decidirá sobre la continuidad de este gobierno de la transformación. O como mi estado en Oaxaca, que el próximo enero tendremos también este ejercicio de revocación de mandato, donde el pueblo decidirá si continúa el ingeniero Salomón Jara Cruz, nuestro gobernador. Y decía la senadora que me antecedía la palabra también, ya tienen ustedes al Poder Judicial. Esta es la visión patrimonialista de quienes creían que eran dueños del destino y del Estado mexicano. Nadie tiene al Poder Judicial. Hoy el pueblo de México tiene a un poder electo por ellos, por ellas y por ellos, un poder judicial que responde únicamente al pueblo de México. Esta reforma, compañeras y compañeros, obedece al esquema bicameral que tiene nuestro país. Entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hemos llegado a un producto legislativo que sin duda es óptimo para la circunstancia que hoy vivimos. Y esta moda que tienen de asignar motes y nombres a las reservas, la Reserva Huerta y la Reserva Flores, por favor. Yo creo que si las estudian a fondo se van a dar cuenta que había mucha coincidencia en ambas reservas. Por lo tanto, compañeras y compañeros, yo les pido que por el bien del pueblo de México y por un sistema de justicia más eficiente en nuestro país y para que no se abuse de las figuras legales, votemos a favor de esta minuta. ¿Es cuánto, Presidenta? La senadora Verónica Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para hablar en contra. Con su permiso, Presidenta. Adelante, senadora. Empiezo recordándoles, el amparo nació para proteger a la persona frente al poder, no para debilitarla. En días pasados estuvo en discusión el dictamen en este Senado de la República, en donde advertimos la reducción de alcance de las suspensiones y que con esta reforma se dificultaría a las organizaciones civiles o grupos de pacientes iniciar amparos que afectaran intereses colectivos en materia como salud y medio ambiente. Asimismo, señalamos que se estaba abriendo la puerta para la aplicación retroactiva de reglas nuevas en los juicios que ya están en curso. Pero como es normal para todos los de Morena, ¿no quisieron escucharnos? No escucharon a nadie, ni siquiera a los especialistas como a Juan Pablo Gómez Fierro, José Ángel Santiago Ábrego, Guillermo Torres, Ivette Galván García, Javier Martín Reyes, María Emilia Molina, Ricardo Paredes Calderón, Lidia Monsalvo Álvarez, Ligia González Lozano, entre otros, que estuvieron aquí en este Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y que en el trayecto se han manifestado respecto a esta violación a los derechos fundamentales de las personas. Este dictamen lo traen de arriba abajo porque no escuchan, no dialogan y no atienden a quienes sí son expertas y expertos por el simple hecho de atender de manera tajante las instrucciones de Palacio Nacional. Corrijo. Y en esto no coincido mucho con el senador Iván, porque yo observo que siguen las instrucciones de Saldívar y solo lo escuchan a él. Si es así, por favor, tráiganlo mejor a legislar en lugar de ustedes. Con esta reforma están alterando el orden constitucional, vulneran el artículo 1 que consagra el principio pro persona, vulneran el 14 que prohíbe la retroactividad de la ley y vulneran el artículo 17 que garantiza la tutela judicial efectiva. No podemos llamar eficiente a una justicia que llega tarde, ni progresista a una ley que le quita a los ciudadanos la posibilidad de suspender actos de autoridad que podrían destruir su patrimonio, su empresa o su libertad antes de que un juez se pronuncie de fondo. Se nos dice que esta reforma se busca para evitar abusos del amparo, sobre todo en materia fiscal. Pero el remedio que se propone castiga a todos para frenar a unos cuantos. Y he aquí su incongruencia.
y también su falta de convicciones que dicen tener. Pues ahora resulta que son capitalistas, pues están privilegiando la recaudación por encima del derecho de la persona y el derecho social. Es como cerrar las puertas del hospital, porque algunos fingen estar enfermos. Señores, los excesos no se combaten restringiendo derechos, se combaten aplicando la ley y sancionando los abusos. Además, el transitorio que permite aplicar las manifestaciones a juicios en trámite constituye una retroactividad disfrazada. Afecta a quienes confiaron en reglas vigentes cuando interpusieron su amparo. Y eso, compañeros, rompe en absoluto la certeza jurídica y está fuera de los parámetros constitucionales. Por eso, votar en contra no es una postura política, es un acto de coherencia, de congruencia con nuestra Constitución, con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la historia jurídica de México. Es decirle a las y los mexicanos que no estamos de acuerdo con que se debilite la defensa que tenemos frente a los abusos del poder y que no se vale que se brinquen todos los trámites legislativos para aprobar las cosas a modo del gobierno. El juicio de amparo no es un privilegio, es el recurso necesario para que el ciudadano pueda defenderse en este país. Y qué bueno que se piense en modernizar, pero no a costa de la violación de derechos fundamentales y de dejar indefensas a las personas. Estoy convencida de que sí debemos modernizar el amparo, pero por hacerlo más cercano a la gente, más accesible, más efectivo, no para volverlo un obstáculo. Las mexicanas y los mexicanos merecen un poder judicial fuerte, independiente y con herramientas reales para defender a cada persona, senadora, frente a los abusos del poder. Por eso, aunque no les guste escuchar ni siquiera a los especialistas que estuvieron en este Senado, y aunque también prefieran callar al pueblo de México, desde esta tribuna alzo la voz para advertir que esta reforma representa un grave retroceso, de lo cual son responsables todos los de Morena y sus aliados. Ustedes están acabando con las libertades y con la justicia de este país. Es cuanto. Enrique Insunza Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor hasta por 5 minutos. Con su permiso, senadora presidenta. Adelante. La distinguida senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, quien no se encuentra presente, pero sus compañeros podrán decirle que la aludí, citó aquí en esta tribuna a San Agustín, pero lo citó mal. Y me voy a tomar la libertad de citarlo in extenso. Remota itaque justitia, quid sunt regna nisi, magna latrocinia. ¿Qué serían los reinos sin justicia sino una banda de ladrones? Eso era México durante el prianato, durante la época neoliberal. Convirtieron a este país sin justicia en una banda auténticamente de ladrones. Vendieron gran parte de lo que le pertenecía al pueblo de México. Y hoy tienen el atrevimiento de venir a cuestionar aquí a los únicos gobiernos que han puesto al pueblo en el centro de sus prioridades, a los gobiernos de la Cuarta Transformación. El poder político y el poder económico no tuvieron época más dorada que esa conjunción que vivieron en la época del prianato. Pues justo lo que es
uno de nuestros propósitos fundamentales es separar esa nefasta unión del poder político con el poder económico, que tanto daño le hizo al pueblo de México. Voy a entrar en materia. El juicio de amparo, efectivamente, es el instrumento de defensa, de control constitucional que México aportó al mundo. Ya ha tenido una evolución desde el siglo XIX hasta nuestros días. Quien desconoce esa evolución y viene a hablar aquí, o se engaña o nos engaña. Sé que estamos en este momento debatiendo en los términos que el artículo 72, inciso E de la Constitución, establece para una minuta que ha regresado de la colegisladora. Así que nuestro debate son los artículos 128, 129 de la Ley de Amparo y el tercero transitorio. Si ustedes revisan el artículo 124 de la Ley de Amparo, de 1936, la que fue abrogada por la Ley de 2011, encontrará una cosa, que la suspensión estaba vinculada solamente a dos conceptos: a que no se afectara el interés social ni se contravinieran disposiciones de orden público. A lo largo de los años, de las décadas, se fueron introduciendo supuestos legislativos donde se considera que se contraviene el interés social y por lo tanto la suspensión no era procedente. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado amparo en la licenciatura. Sé que hay muchos que no son abogados y necesariamente no tienen que saberlo, pero los que lo son y vienen aquí y lo ocultan, o se engañan o nos engañan. No ocurrirá. A lo largo de las décadas se fueron introduciendo supuestos donde se consideraba con interpretación legislativa auténtica que se vulnera el interés social. El funcionamiento de antros de vicio, del lenocinio, cuando se impiden las políticas de salubridad, cuando se permite que se sigan cometiendo delitos, porque era la realidad que se vivía entonces. Y nosotros, ahora, ante un deber ineludible de proteger los intereses del pueblo de México, hemos establecido que cuando se permite la continuación de actividades ilícitas relacionadas con el uso del sistema financiero, tampoco debe de proceder la suspensión porque se lesiona el interés social. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que estamos defendiendo desde esta tribuna. En cuanto al transitorio, el transitorio establece algo que la quinta época de la Corte ya lo decía. Las leyes procesales, en cuanto a su naturaleza intrínseca de regular etapas de un procedimiento, no se pueden aplicar de manera retroactiva cuando se aplican a una fase que aún no se ha concretado. Quisiera terminar citando también para un senador de Movimiento Ciudadano, que ya no se encuentra presente, que me hizo recordar mucho a Melchor Ocampo, que decía que los moderados son conservadores, pero más despiertos. Decía Aristóteles en la política, y lo cito y con esto termino, Presidenta. Aristóteles, quizás la mayor inteligencia de la humanidad, corresponde a las leyes bien dispuestas determinarlo por sí, en cuanto sea posible todo, y dejar a los que juzgan lo menos posible, pues es forzoso que a los jueces se les deje la decisión sobre si algo ocurrió o no, y si es o no es, pues eso no es posible que lo prevea el legislador. Es cuanto, senadora presidenta. Amigos, amigas, ¿qué les pareció el video? La 4T les pasó la aplanadora al PRIAN y los dejó temblando. El Senado de la República aprobó las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Los cambios fueron avalados en lo general, con 83 votos de senadores Morena, PT y PBEM, y 38 votos en contra del PAN, PRI y MC, mientras que en lo particular, el dictamen fue aprobada por 81 votos a favor y 31 en contra. Y se trata de cambios que responden a la necesidad de perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, así como de evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y afectan el interés social y el orden público. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.